Con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a quien saludamos y le damos las gracias por estar junto a nosotros. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Se le ve de inmediato. Hola, Iván, esa sonrisa. Todavía tardes, ni siquiera le hago la pregunta, pero ya veo que su sonrisa lo está desmintiendo. No sabía que estaba al aire. Sino que no había escuchado eso de un enroque, ¿verdad? Francamente no. Ya, pero dígame qué piensa de eso, dígame qué piensa de eso, ya que le provoca, parece... No voy a hacer comentarios de trascendido. Ustedes saben que el presidente es el que fija los cambios de gabinete y los determina y los comunica, ¿no? Pero es muy importante lo que se estaba hablando anteriormente. Hoy me escucho de vuelta, perdón, me va a sacar un... Vamos a arreglar eso, ministra, pero... Estamos acá en Pudahuel. Ya, gracias, porque me desconcentro un poco. Estamos acá en Pudahuel en un diálogo social con personas mayores, de hecho, para hablar del pacto fiscal y de la reforma de pensiones, y es muy interesante el involucramiento que están teniendo las personas mayores, ¿no? Porque nosotros estamos hablando permanentemente como de las disputas políticas, de las críticas de lado y lado, etcétera, pero las personas están esperando resultados, ¿no? Están esperando que esta vez se logre destrabar el problema que llevamos durante décadas de las bajas pensiones en nuestro país. Y todos sabemos que esto ya el sistema no dio el ancho, el sistema de AFP fracasó, que las pensiones son muy bajas. Una de las pensionadas decía, y ratificando un poco lo que hemos dicho, ¿no?, que en su pensión lo que le llega al final de mes solo, no me acuerdo si eran 90.000 pesos, creo que señalaba que le llega de la pensión autofinanciada, que es lo que les da la capitalización individual. Y si no fuera por la PGU, ella tendría una pensión solo de 90.000 pesos. Eso da cuenta de que al final la parte que pone el Estado, lo público, es lo que sustenta y salva la pensión de muchas personas. Ministra, vamos a ir... Es importante que no nos quedemos solo en la capitalización individual. Está bien, vamos a ir, ministra, a aquello porque es parte de la agenda, naturalmente, que se va a abordar mañana en esta reunión con la oposición, pero antes de eso me gustaría que viéramos un poco lo del cambio de gabinete. Es muy difícil mirar los equilibrios internos y no darse cuenta que Revolución Democrática ha quedado reducido a una cartera que no está dentro del comité político, por relevante que usted me vaya a decir que es la cartera, pero efectivamente es muy difícil de no asumir que detrás de esto hay una evidente reacción al caso Fundaciones. ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer públicamente de esto? Al margen de que hay cosas que uno entiende que no se van a decir en público, pero un partido cuyo fundador es Giorgio Jackson, no vamos a descubrir hoy día la historia de fortaleza de ambos, del presidente Boric con Jackson y cómo construyeron su carrera, a un partido que hoy día queda con una cartera fuera del gabinete político y evidentemente vinculado su nombre de manera casi indisoluble al caso Fundaciones. ¿Cómo lee usted en esos términos o en estos códigos que le planteo yo el equilibrio de fuerzas al interior del oficialismo? Bueno, hay un partido de gobierno que hoy día no tiene tampoco ministros y ministras y no ha estado involucrado en ningún caso asociado a irregularidades. Por ejemplo, el Partido Liberal. No, yo muy honestamente, Iván, lo que ha señalado el presidente, lo que ha señalado el día de hoy respecto al carácter de este cambio de gabinete, tiene un objetivo en sí mismo, independientemente de la coyuntura, y tiene que ver con cómo fortalecer, darle más fuerza a ciertas carteras que tienen asociadas a ella agendas importantes para las personas. La Estrategia Nacional del Litio requiere una consolidación ahora, y eso está radicado en minería. En educación se requiere no solo fortalecer el plan de reactivación educativa, sino que destrabar muchos conflictos que hay asociados a educación, ¿no?, para justamente atender a demandas ciudadanas, para poder mejorar la educación pública de nuestro país. Eso impacta en el día a día a las personas. El Ministerio de Desarrollo Social, bueno, se debe a que el exministro Giorgio Jackson presentó su renuncia, ¿no?, y eso generó un cambio donde se ha reconocido además en ese cambio la labor que ha generado la exministra de Bienes Nacionales, actual ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que ha hecho un trabajo espectacular en Bienes Nacionales, destacando un ministerio que muchas veces quedaba al final del vagón de cola, ¿no?, o era poco reconocido. Lo mismo, por ejemplo, en el ámbito de cultura, que ahí nos sale alguien de Revolución Democrática. Quien sale el exministro Jaime Aguirre, que obviamente valoramos y agradecemos mucho su trabajo, pero requería un cambio según lo estimó el presidente de la República. Y integra Carolina Arredondo esa tarea para
continuar y fortalecer la agenda de los 50 años, como también la labor de las culturas y la conversación con los gremios y los funcionarios del Ministerio de Cultura. Ministra, un ministerio que tiene una complicación de diseño sí, original. por supuesto. Entonces, quiero con esto solo para asentar muy honestamente que este cambio de gabinete tiene que ver con objetivos en sí mismo, de poder, en la ruta que ha fijado el gobierno, consolidar ciertos cambios y ciertos compromisos que ha hecho el presidente ante la ciudadanía y que esperamos poder resolver. Sí, ministra, es que hay varias lecturas posibles de un cambio de gabinete. Usted no está dando la lectura oficial y uno lo entiende naturalmente, pero 3 carteras involucradas en el caso Fundaciones, no más, 3, el resto son gobernaciones. Cultura, sale el ministro de Aguirre. Desarrollo social, sale el ministro Jackson. Vivienda, sigue el ministro Montes. Socialismo democrático. Es imposible no leer eso, ministra, al margen de que efectivamente en desarrollo social se presenta la renuncia del ministro Jackson, en cultura es bastante evidente las desavenencias entre el exministro de Aguirre y el presidente Boric. El presidente Boric en público le dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de no aceptar la invitación de ser país anfitrión en Frankfurt, ¿no? Es obvio que ahí había una diferencia y que además las complicaciones de lograr esta conmemoración de los 50 años de la manera en que entendemos está planificado también es un punto sobre la mesa, pero le nombro los 3 ministerios, 2 de los cuales se cambian las cabezas y 3 involucrados, por supuesto, en el caso Fundaciones. Sin embargo, el ministro Montes, y lo sabemos porque también uno reportea, llama por teléfono, le dicen cosas, el Partido Socialista no estuvo dispuesto a que el ministro Montes pagara el costo del caso Fundaciones. Es que, o sea, está bien, Iván, puede ser una lectura que tengan otros. Lo que pasa es que a mí me corresponde ser muy honesta en cómo el presidente ha fijado los caminos y las decisiones que ha tomado. Una cosa es el caso Fundaciones, que no involucra solo un partido y no involucra solo al gobierno central, involucra a gobiernos regionales que nada tienen que ver con nuestro gobierno, porque son electos, es que hay que decir las cosas como son, ¿no? Ha involucrado a otros militantes de otros partidos, hay casos de corrupción donde se están investigando también a municipalidades que tienen otros partidos y otras militancias, entonces, ojo con eso, porque esto no tiene que ver con un partido. Aquí las responsabilidades políticas, cuando el presidente las ha detectado, las ha hecho valer. La responsabilidad administrativa también. Los antecedentes ante la Fiscalía se han puesto todos los que han tenido, en la medida que más ha ido recabando el Ministerio de Vivienda antecedentes, lo ha puesto a disposición también de la justicia. Hemos creado una comisión de expertos y expertas para ver cómo mejorar hacia adelante. Entonces, hay decisiones que tienen que ver con el caso Convenios, que no radican en sus responsabilidades políticas solo con un partido, es más, tampoco con un ministro, y lo señalamos cuando se imputaron delitos al exministro Giorgio Jackson, que no tenía ningún tipo de sustento, ningún tipo de relación, además con el caso Convenio, particularmente Democracia Viva, más allá de una militancia, porque esto no se trata de perseguir políticamente a militantes solo por militar en un partido. Eso tiene que ver con un área de trabajo y una agenda del presidente y de nuestro gobierno donde se han tomado decisiones, donde hemos tomado acciones y vamos a seguir tomándolas, ¿no? De hecho, ya tenemos una agenda de probidad, un instructivo, etcétera. O sea, hay muchos cambios que se han estado haciendo. Y por otro lado, el presidente evalúa también a sus equipos para ver cómo mejorar. Y este cambio de gabinete responde a eso, ¿no? Ministra, independientemente de lo que significó la salida del ministro Jackson que decidió presentar su renuncia, ¿no? Ministra, déjeme preguntarle porque ya que estamos en el reemplazo en la cartera de Desarrollo Social. Ya que estamos en el caso Fundaciones, déjeme preguntarle, estamos en la 9ª semana desde que está el caso Fundaciones, si no me equivoco, por ahí, 9ª semana. ¿Es posible a esta altura de esta crisis, porque es una crisis que se ha instalado muy fuerte en el eje del corazón mismo del gobierno, tener información consolidada? Yo no sé qué tan difícil puede ser, se lo pregunto a usted muy honestamente, decirle al Ministerio Público que está haciendo investigaciones de oficio además sobre esta materia, decirle, mire, en carpetas, en formato digital, lo que sea, decirle, mire, estos son todas las fundaciones que a lo largo del país, región por región, han recibido fondos públicos de las distintas carteras. Vea usted, Ministerio Público, vea usted, Fiscalía, si estos trabajos son reales, si hay delito o no hay delito, si están ejecutados o no están ejecutados, en cuáles hay boletas de garantía, en cuáles no, en cuáles se han seguido los conductos regulares y en cuáles no. Esa información a 9 semanas de estallado el caso, que incluso desde el oficialismo, recuerdo haber entrevistado a la presidenta del Partido Socialista haciendo esta exigencia. ¿Se puede entregar esa información? ¿Esa información existe ya consolidada y si existe se le ha traspasado, por ejemplo, al Ministerio Público para que haga la investigación respectiva?
todas las fundaciones, todos los recursos en todas las regiones? O sea que toda esa información es pública. No requiere... Pero hay que ir rasguñándola, por eso aparecen... Por eso aparecen fundaciones cada cierto tiempo. Es que son dos cosas distintas. No, es que son dos cosas. Una cosa es todas las fundaciones y todos los convenios, que es público, y otra cosa es buscar dónde están las brechas de riesgo. En qué convenio, en qué traspaso, en qué modelos de convenios de transferencia o transferencia directa existen estas brechas donde se pueden, obviamente, burlar las normas de probidad, ¿cierto? Y entregar a discreción, etcétera. Que es un poco lo que pasó en vivienda. Y esa revisión, evidentemente, se hizo en vivienda, se ha hecho en desarrollo social, se ha hecho particularmente en los ministerios y ha estado trabajando fuertemente tanto la SECPRES como la DIPRES. De hecho, eso ha llevado a tanto el instructivo como a lo que se va a hacer en la ley de presupuesto, que es eliminar glosas, mejorar obviamente el funcionamiento de lo que tiene que ver la ley de presupuesto para autorizar el traspaso de recursos, porque todas estas cosas son prácticas que se han naturalizado en las discusiones presupuestarias. Que cómo facilitamos la entrega de recursos a entidades sin fines de lucro que puedan ejecutar más rápidamente lo que el Estado no puede ejecutar. Y entonces van creando glosas para poder darle esas facilidades a los ministerios. Y no tener que pasar por las grandes licitaciones y los tiempos que implican las licitaciones, etcétera, o convenios que implican tiempos en concursabilidad. Así se ha hecho, lamentablemente, en varios aspectos, y esas brechas de riesgo en las que se han estado identificando para que no vuelvan a suceder, particularmente por la vía administrativa y la ley de presupuesto. O sea, ese trabajo que obviamente requiere después una discusión legislativa. Y todo lo que huele a irregularidad, todo lo que huele a posible delito, se entrega a la Fiscalía. Ministra, eso se ha estado haciendo. Y le pregunto, esa información, más allá de que sea pública, porque uno podría buscarla públicamente, la realidad nos dice que cada cierto tiempo aparece, mire lo que pasa en esta región, mire lo que pasa con esta fundación, y uno va encontrando fundaciones nuevas, casos nuevos, traspasos nuevos. Esa información se le ha entregado, porque aquí lo que se ha acusado es inacción. Usted ha leído las mismas críticas que hemos leído nosotros: inacción del gobierno, no control de agenda, en fin. ¿Se le ha entregado públicamente esa información al Ministerio Público, así como yo le estoy diciendo, fundación región por región, carteras por cartera, todos los traspasos, acá están las platas, usted vea si aquí hay delito o no? ¿Eso se ha hecho? Es que le hemos entregado carpetas de información, eso se con ha hecho. todas las fundaciones y todos los recursos. Y la otra cosa es que la crítica tenga fundamentos. Los gobiernos regionales, además, nosotros, esa información que tienen que traer los gobiernos regionales. No, yo le estoy preguntando de los ministerios, punto, no de las gobernaciones, es como que nos pidieran que entregáramos de los municipios. No. En el caso de los ministerios, donde hemos encontrado brechas de riesgo, partiendo por el Ministerio de Vivienda, se ha entregado esa información para que la Fiscalía investigue, y le hemos pedido además al Consejo de Defensa del Estado, porque esta información no solamente se entrega a la Fiscalía, sino que al Consejo de Defensa del Estado, que es el ente que representa en este caso al Ejecutivo en este tipo de delitos o posibles delitos, para que tome las acciones legales correspondientes, ¿no? Y eso es un trabajo que ha estado también revisando a partir de la información entregada al Consejo de Defensa del Estado, que representa. Porque alguno dice, ¿por qué el gobierno no se querella? Es que así no funciona, funciona a través del Consejo de Defensa del Estado. No es que el gobierno puede querellarse por cualquier cosa, no tiene esa atribución. No para todos los delitos. Entonces, en este tipo de delitos que tienen que ver con funciones públicas en materia de probidad, ¿cierto? O tráfico de influencia, etcétera, etcétera, ahí tiene que tomar parte el Consejo de Defensa del Estado. Ministra, así estamos funcionando, y es lo que en reiteradas oportunidades también ha explicado el mismo ministro de Justicia. Ministra, sabemos que está contra el tiempo, pero al menos dos preguntas me quedan a mí. Mañana, evidentemente, comienza la serie de reuniones con la oposición para sacar adelante la agenda de reformas que quiere impulsar el gobierno. Probablemente la más destacada, la más relevante, tiene que ver con pensiones, que además es parte de lo que está haciendo usted hoy día en la comuna de Pudahuel, socializando estas necesidades. La pregunta, ¿cómo se pasa y qué importancia le asigna usted al hecho de pasar desde el señor Piñera está avisado, a propósito de lo que decía el candidato Gabriel Boric, sobre perseguir internacionalmente al expresidente Sebastián Piñera por sus responsabilidades en, comillas, las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno? A el señor presidente está avisado, le toca pasillo y no ventana, ¿no? Cuando lo invita a Paraguay precisamente a acompañarlo al cambio de Estado, al cambio de mando, al cambio de mando en Paraguay.
y ser una puerta importante para destrabar las conversaciones que están paralizadas con la oposición. Y efectivamente ambos, tanto el presidente Boric como el expresidente Piñera, reconocen esta reunión a bordo del vuelo y dan un punto de prensa diciendo que se va a retomar esta agenda. Usted misma lo decía la ministra Toá en un punto de prensa ese mismo día. ¿Cómo se pasa de decir que voy a perseguir internacionalmente al expresidente Piñera a invitarlo a un cambio de mando para negociar con él o conversar con él, el allanar el camino para sacar adelante estas reformas? ¿Cómo explica usted eso? Una conversación, bien la precisión, pero no una negociación. Bueno, es fácil. Una cosa es la labor que tiene que hacer la justicia y la investigación respecto a graves sucesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país, y otra cosa es poner en el centro a las personas, ¿no? En política pública, cuando queremos empujar un cambio en el sistema de pensiones, por la razón que decíamos anteriormente, es que necesitamos que hayan voluntades de distintos sectores para lograr una especie de pacto social en torno a la necesidad de resolver ya, de una vez por todas, el padecimiento de muchos compatriotas, personas mayores que están con pensiones paupérrimas. Y eso implica un sentido de urgencia, un sentido de responsabilidad, un acuerdo nacional que ponga en el centro el resolver el drama de los adultos mayores en nuestro país, hoy. No solamente pensando a futuro, sino que ahora. ¿Qué hacemos con las pensionadas que tienen pensiones mucho más bajas que los hombres porque se dedicaron a trabajar en las labores de cuidados, ¿no? Y algunos le dicen que son flojas y que no deberíamos financiarlas, con pensiones más solidarias. Y la verdad es que sí necesitamos reconocer su labor, su trabajo, porque les tocó muchas veces trabajar de manera no remunerada, tener más lagunas previsionales y un largo etcétera. Entonces, eso es lo que está poniendo en el centro el presidente, ¿no? Cuando llama a los partidos de oposición a que esta vez, por favor, sí, seamos capaces de sentarnos a la mesa sin excusa a conversar sobre cómo mejoramos las pensiones de Chile o cómo generamos un acuerdo, no solamente un diálogo. Nosotros lo dijimos el día de hoy en la mañana, que esto que tanto esta agenda de despliegue, ¿cierto?, territorial del ministro Marcel, la ministra Jara, que a partir de mañana se refuerza con todos los ministros del gabinete, tiene que ver con generar el diálogo más amplio posible para acuerdos nacionales. No solamente con el mundo político, que va a producirse la reunión de mañana con la oposición, sino que también con la sociedad civil. Ese es el diálogo que necesitamos construir para avanzar. Bien, pues. Y por eso es que después de este cambio de gabinete, con la ministra Jara, el ministro Marcel desplegado, mañana después de la reunión que se tenga con los partidos de oposición, vamos a seguir recorriendo los territorios y las regiones para hablar con la gente, en cara a cara, ¿no? De reforma de pensiones, de pacto fiscal, de royalty minero, que ya lo promulgamos, ¿cierto? Y se va a empezar a implementar a partir del próximo año, de seguridad, de la agenda de probidad, ¿por qué no? Estar hablando con las personas directamente, porque el gobierno necesita pasar a estar ahí, más presentes todavía en momentos que son claves para el país, escuchando, dialogando, retroalimentando y, por cierto, logrando los acuerdos que se requieren hoy para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Ministra Camila Vallejo, le quiero dar las gracias por esta conversación. Que tenga una